Damos una cariñosa bienvenida, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Muy bienvenidos. Estamos nuevamente con el pastor Juan Villanao Rego. Bienvenido, pastor. Hola, Raúl. Vamos a ver aquí el concepto de el rabí maestro. ¿Qué es lo que significa rabí, pastor? Quizá alguno de nuestros oyentes esté por aquí diciendo qué le significa, es un nombre, una expresión. Sí, bueno, Rabí era una persona de alto renombre en la sociedad de los días de Cristo y que, digamos, la gente que tenía los medios elegía un rabí para ser su maestro, ¿no? Lo distinto del Señor es que Él eligió a sus alumnos, ¿ya? Entonces, y eligió no lo más conspicuo de la sociedad, sino que eligió a pescadores, gente sencilla, pero 100% dispuestos a ser enseñados. Así que rabí es un término que el Señor acepta para él, pero es otra clase de rabí, distinta a la que veíamos en la sociedad del Señor. El rabí, bien, en Juan capítulo 1, este es un libro maravilloso, realmente el libro de Juana. Bueno, si uno dice el autor de Juan es el mismo de Apocalipsis, oye, qué extraordinario en realidad. Parte, Sí, porque lo que pasa es que este rabí en realidad algunos comentadores piensan que es el personaje, o es así el personaje que enseña las escrituras, ¿no es cierto? El que imparte. Y como maestro, como educador, Jesús está enseñando. Ahora Juan dice lo siguiente de él: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Yo estoy pensando de dónde sacó esta expresión Juana, qué habrá pensado él cuando la estaba escribiendo, que en el principio era el verbo, una descripción maravillosa de lo que es Dios, la eternidad de Dios. Y luego agrega sí, algo que es fundamental, diciendo: todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego el 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Bueno, Juan lo está haciendo, está escribiendo este libro, lo voy a decir así, un tanto reposado, un tanto de experiencia. Ha vivido con Jesús, yo me imagino que en algún momento se dijo: y yo estuve con él al lado. sí, Le sentí su respirar. Tú sabes que se sentaban así medio recostados, ¿cierto? Hasta podía sí. sentir el palpitar de su corazón. Oye, qué linda expresión de Juan, de su Sí, maestro. sí. Bueno, aquí nosotros vemos que el Dios eterno extiende su morada hacia los hombres, envía a su Hijo encarnado, ¿no es cierto? Y esto nos recuerda el mismo Dios que habló con Adán y Eva que les pregunta: ¿dónde estás tú? Ah, O el mismo Dios que le habló a Jacob, ¿no es cierto?, en medio de la nada, porque como tú decías, había apoyado su cabeza en una piedra ahí en medio de la nada. Ahora entonces se presenta aquí en el Evangelio de Juan, ¿no?, personificado en Jesús, ¿no? Y lo hace así en forma tan sencilla, con nuestra propia humanidad, sujeto a todo lo que un verdadero hombre que llega a este mundo está sujeto, ¿ya? Entonces, el verso que tú señalabas es el prólogo, y en este prólogo, al terminar el prólogo, es interesante que se nos dice a qué vino, así como vino a rescatar a Adán y Eva, como vino a animar y a dirigir a Jacob. Entre paréntesis, a Dios le costó 20 años traer de vuelta a Jacob, ¿ah? Jacob claro. fue un alumno medio duro, ¿ah? Fueron 3, 4 apariciones de Dios y fueron 20 años para que Jacob entrara en la galería de la fe. Le costó mucho. Pero lo importante es que Dios no se desanima, y esto deben saberlo nuestros oyentes. Dios en la Biblia es presentado como el pastor que sale a buscar a su oveja. Oveja que lo único que hace es perderse y meterse en líos, ¿no es cierto? Pero el pastor sale a buscarlo, y eso es lo interesante del Nuevo Testamento, que es Dios el que busca.
Y en el fondo es que la salvación nuestra, nos va a decir el Nuevo Testamento, no se debe a la búsqueda que yo hago de Dios. Recuerda que el mismo Job, o sea, Jacob, lo que estaba haciendo era huir, era fugitivo. Claro. Y Dios lo va a encontrar allá, ¿no es cierto? Y aquí aparece Dios visitándonos, ¿no es cierto? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y era en el principio con Dios, pero ese mismo Dios eterno está ahora siendo presentado por Juan, que nos ha visitado. Y fíjate que el objetivo está en el verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, y en otras palabras, lo primero que dice el Señor que necesitamos es recibirlo, ¿no? Luego dice el mismo verso 12, a los que creen en su nombre hay que recibirlo. Segundo, hay que creer. Y todo esto está en función de lo que viene ahora, que es el corazón de todo el Evangelio de Juan. Dice en el verso 12, la tercera parte, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, el gran objetivo del Evangelio de Juan es que recibiéndolo, creyendo, seamos hechos hijos de Dios, ¿ya? Es un asunto de lazo íntimo, es un asunto que va más allá del mero conocimiento intelectual o asentimiento intelectual o aceptación de doctrinas. Los filósofos dicen, acepte mis ideas. Jesús nos dice, acépteme a mí. Y cuando tú me recibes, cuando tú crees en mí, entonces yo te voy a dar un poder que tú no tienes, el poder de ser llamados o hechos hijos de Dios. ¿Ya? Qué mayor legado, qué mayor herencia, qué mayor bendición que ser hijos de un Padre eterno. Sí, fíjate que estaba mirando y escuchando con lo que tú hablabas allí. Estaba pensando en el verso 14, que es maravilloso en realidad, como lo describe Juan. Y aquel verbo, o sea, el mismo que comenzó en su carta, ¿no es cierto?, en su libro, el verbo, la existencia eterna de él, dice, fue hecho carne. Y esta es una cosa muy Sí, sublime, quizás no entendible para el ser humano, pero sí, ¿por qué es entendible? Porque dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. O sea, él entiende este concepto. ¿Te acuerdas? Felipe le dice, ah, muéstranos al Padre y nos basta, ¿te acuerdas? Y Jesús le sí, responde, oye, estoy con usted aquí, si me ven, están viendo al Padre. Claro, a lo mejor Felipe estaba pensando en una gloria, teofanía, no sé, pero ahí estaba, ese es el Padre. Y él termina lleno de gracia y de verdad. Oiga, qué maestro extraordinario, qué rabía extraordinario sí. tenemos, y las escrituras están abiertas para que lo sigamos encontrando y aprendiendo de él, ¿no te parece? ¿Cómo entonces no recibirlo y cómo no creer en él? ¿Ya? Pero recuerda siempre el mensaje es que Dios nos busca. Y Ah, fíjate que dice en esta imagen del pastor que busca la oveja y que viene lleno de gracia y de verdad a buscarnos, porque realmente eh, el pastor nos busca desde la cuna hasta la tumba. Así que no importa la edad de nuestros oyentes en este momento, Dios nos busca desde la cuna hasta la tumba. Y fíjate que hablando de esta imagen de la oveja que es buscada, porque para Dios hallar es primero, procurar es después, ¿sabes? Con la diferencia que hay entre uno y otro. Pero sobre esta imagen de la oveja, la hermana Juárez dice que esta gran lección de que el pastor nos busca es, dice ella, una cura para la culpa y la depresión. Si hay una cura para la culpa y la depresión, es saber por su palabra de que Dios nos busca, no para echarnos en cara, no para reprocharnos. Nos busca con la intención de hallarnos, no importa en qué condición nos hallemos, y quiere traernos de vuelta al hogar, ¿no? A su seno. Por eso, si lo recibimos y creemos en Él, entonces seremos hijos de Dios. vamos a dejar hasta aquí, mañana vamos a seguir conversando. Gracias por su atención, nos encontramos entonces. Nos veremos mañana.